En el corazón de la fe y la historia del pueblo de Israel, encontramos un calendario sagrado, un ritmo de vida dictado por el propio Creador. No eran meras festividades, sino encuentros divinos, momentos señalados para recordar, celebrar y renovar la alianza con Dios. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de Levítico, capítulo 23, para explorar estas fiestas del Señor, asambleas litúrgicas que marcaron el pulso espiritual de una nación y que, aún hoy, resuenan con un significado profundo. Antes de adentrarnos en las grandes celebraciones anuales, el Señor estableció un principio fundamental, la piedra angular de todo su calendario sagrado, el sábado. Durante 6 días se trabajará, dijo el Señor a Moisés, pero el séptimo será un día de reposo, de asamblea litúrgica, en el que ustedes no harán ningún trabajo. Será un sábado consagrado al Señor, cualquiera sea el lugar donde habiten. Este no era solo un día libre de trabajo, era un día sagrado, un tiempo para detenerse, reflexionar y honrar al Creador. El sábado recordaba la obra de la creación, cuando Dios descansó el séptimo día, y también la liberación de la esclavitud en Egipto, donde no había descanso. Era un regalo divino, una pausa obligatoria para el alma, un recordatorio constante de que la vida no se define solo por la producción, sino por la relación con lo divino. En cada sábado, el pueblo de Israel era invitado a experimentar un anticipo del descanso eterno, una comunión ininterrumpida con su Dios. Con el sábado como base, el calendario se despliega con las fiestas del Señor, asambleas litúrgicas convocadas en su debido tiempo. La primera de estas, y quizás la más trascendental, es la Pascua, seguida inmediatamente por la fiesta de los Ácimos. En el primer mes, el día 14, al ponerse el sol, se celebrará la Pascua del Señor, y el 15 de ese mismo mes tendrá lugar la fiesta de los Ácimos en honor del Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. La Pascua es el relato de la liberación, la noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto, perdonando a los primogénitos israelitas cuyas puertas estaban marcadas con la sangre de un cordero. Es el memorial de la redención, el momento en que Dios rompió las cadenas de la esclavitud. El cordero pascual, sin defecto, sacrificado y comido, simbolizaba la vida entregada para la salvación. Inmediatamente después, la fiesta de los ácimos, o panes sin levadura, se extendía por 7 días. El pan sin levadura, o pan de aflicción, recordaba la prisa con la que salieron de Egipto, sin tiempo para que la masa fermentara. Pero también simbolizaba la pureza y la eliminación del pecado. La levadura a menudo se asocia con la corrupción en las Escrituras. Durante esta semana, el pueblo debía purificar sus hogares de toda levadura, un acto físico que reflejaba una purificación espiritual. El primer y el séptimo día de esta fiesta eran asambleas litúrgicas, días de descanso y dedicación al Señor, sin trabajo servil. Era un tiempo para recordar la mano poderosa de Dios que los sacó de la esclavitud y los llamó a una vida de santidad. A medida que el pueblo se preparaba para entrar en la tierra prometida, una tierra de abundancia, Dios estableció una fiesta que conectaba su fe con la provisión de la tierra, la ofrenda de la primera gavilla. Cuando entren en la tierra que yo les doy y cuando recojan la cosecha, entregarán al sacerdote la primera gavilla. Esta ofrenda se realizaba el día siguiente al sábado, después de la Pascua, marcando el inicio de la cosecha de cebada. El sacerdote tomaba esta primera gavilla, el primer fruto de la tierra,
y la ofrecía al Señor con un gesto de presentación, como un reconocimiento de que toda la cosecha venía de Él. Era un acto de fe y gratitud, confiando en que, al ofrecer las primicias, Dios bendeciría el resto de la cosecha. Junto con la gavilla, se ofrecía un cordero sin defecto como holocausto, una oblación de harina mezclada con aceite y una libación de vino, todo como aroma agradable al Señor. Este rito era crucial. Antes de esta ofrenda, nadie podía comer del nuevo grano. Era una lección poderosa sobre la primacía de Dios en sus vidas y en su sustento. La primera gavilla no era solo un símbolo agrícola, era una promesa de resurrección y una anticipación de la abundancia que Dios proveería. Después de la ofrenda de la primera gavilla, comenzaba un período de conteo, un puente entre la Pascua y la siguiente gran fiesta. También contarán 7 semanas, a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida. Las semanas deberán ser completas. Por eso tendrán que contar hasta el día siguiente al séptimo sábado, 50 días en total. Entonces ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Esta es la fiesta de las semanas, conocida más tarde como Pentecostés, que significa 50. Marcaba el final de la cosecha de cebada y el comienzo de la cosecha de trigo. Era una celebración de la abundancia de Dios, manifestada en la tierra. La ofrenda central eran 2 panes, preparados con harina de la mejor calidad y cocidos con levadura, a diferencia de los panes de Pascua. Estos panes representaban las primicias de la nueva cosecha de trigo, ofrecidos con un gesto de presentación al Señor. Junto con los panes se ofrecían sacrificios significativos: 7 corderos, un novillo y 2 carneros como holocausto, un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos como sacrificio de comunión. Era una fiesta de gran alegría y generosidad, reconociendo la bondad de Dios en la provisión. Más allá de su significado agrícola, la tradición judía asocia Pentecostés con la entrega de la Torá, la ley, en el monte Sinaí. 50 días después del Éxodo, Dios se reveló a su pueblo, dándoles sus mandamientos. Así, esta fiesta celebra no solo la cosecha física, sino también la cosecha espiritual de la sabiduría divina. Era un día de asamblea litúrgica sin trabajo servil, un tiempo para meditar en la ley de Dios y en su provisión. Un detalle hermoso de esta fiesta y de la cosecha en general se encuentra en el versículo 22. En el momento de recoger la cosecha de tu tierra, no segarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas caídas. Las dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios. Una instrucción divina que entrelaza la celebración con la justicia social y la compasión. Después de un período de meses sin fiestas mayores, el calendario sagrado se reanudaba con una serie de celebraciones solemnes en el séptimo mes. El primer día del séptimo mes será para ustedes un día de descanso, una conmemoración anunciada con toque de trompetas, y habrá una asamblea litúrgica. Esta fiesta, conocida como Rosh Hashanah, en la tradición judía, marcaba el inicio del año civil y era un día de conmemoración. El sonido del shofar, el cuerno de carnero, era central en esta celebración. Su toque no era solo un anuncio, sino una llamada al despertar espiritual, a la introspección y al arrepentimiento. Era un recordatorio de la soberanía de Dios como Rey y Juez, y una invitación a preparar el corazón para los días de expiación que se avecinaban. No se realizaba ningún trabajo servil, y se presentaba una ofrenda quemada al Señor. Era un día para reflexionar sobre el año pasado
y mirar hacia el futuro con esperanza y reverencia. 10 días después del toque de trompetas, llegaba el día más solemne y sagrado del calendario, el día de la expiación, o Yom Kippur. Además, el 10º día de ese 7º mes será el día de la expiación. Habrá una asamblea litúrgica, observarán el ayuno y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Este era un día de profunda humildad y arrepentimiento. El pueblo debía observar el ayuno, lo que significaba abstenerse de comida y bebida y de todo trabajo. Era un día para afligir el alma, para reconocer la propia pecaminosidad y buscar el perdón divino. La seriedad de este día se subraya con advertencias severas. El que no observe el ayuno a lo largo de ese día será excluido de su pueblo. Y yo haré desaparecer de su pueblo al que realice cualquier clase de trabajo. El día de la expiación era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo y más tarde del templo para realizar el rito de expiación por los pecados de todo el pueblo. A través de complejos rituales, incluyendo el sacrificio de animales y el envío de un chivo expiatorio al desierto, los pecados de Israel eran simbólicamente removidos y perdonados. Era un día de purificación total, de reconciliación entre Dios y su pueblo, un recordatorio de la santidad de Dios y de la necesidad de su gracia. Desde la tarde del 9º día hasta la tarde del 10º, el pueblo observaba este descanso sagrado y ayuno. Inmediatamente después de la solemnidad de Yom Kippur, el calendario se transformaba en una explosión de alegría con la fiesta de las chozas, o Sukkot. Además, el día 15 de este 7º mes se celebrará la fiesta de las chozas en honor del Señor, durante 7 días. Esta fiesta era una celebración de la cosecha final del año, un tiempo de gran regocijo y gratitud por la provisión de Dios. Pero tenía un significado aún más profundo. Durante 7 días vivirán en chozas. Así tendrán que hacerlo todos los nativos de Israel, para que las generaciones futuras sepan que yo hice vivir en chozas a los israelitas, cuando los hice salir del país de Egipto. Las chozas, o Sukkot, eran estructuras temporales construidas con ramas y hojas, que recordaban los refugios precarios en los que vivieron los israelitas durante sus 40 años de peregrinación por el desierto. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la dependencia de Dios y de su fidelidad para proteger y proveer a su pueblo incluso en las circunstancias más difíciles. El primer día y el 8º día de esta fiesta eran asambleas litúrgicas, sin trabajo servil. Durante 7 días, el pueblo presentaba ofrendas quemadas al Señor. También se les instruía a tomar frutos de los mejores árboles frondosos y sauces del río, y a alegrarse en la presencia del Señor, su Dios, durante 7 días. Era una fiesta de alegría desbordante, de comunidad y de memoria histórica, celebrando la bondad de Dios, tanto en la abundancia de la tierra como en su protección durante el viaje. El 8º día era una asamblea solemne, marcando el cierre de este ciclo festivo. Estas son las fiestas del Señor, en las que ustedes convocarán las asambleas litúrgicas y presentarán ofrendas que se queman para el Señor, holocaustos, oblaciones, sacrificios y libaciones, según corresponda a cada día, además de los sábados del Señor y de los dones, las ofrendas votivas y las ofrendas voluntarias que ustedes ofrezcan al Señor. Así concluye la instrucción divina a Moisés sobre las fiestas del Señor. Más que simples rituales, estas fiestas eran un tapiz ricamente tejido de historia, teología y vida comunitaria.
Cada una recordaba un aspecto fundamental de la relación de Dios con su pueblo: la creación, la liberación, la provisión, la ley, la purificación y la morada divina. A lo largo de las generaciones, estas fiestas han sido el pulso espiritual de Israel, conectando el pasado con el presente y el futuro. Nos enseñan sobre la santidad del tiempo, la importancia del descanso, la gratitud por la provisión, la necesidad de la expiación y la alegría de la comunión con Dios.